la responsabilidad extendida al productor. Un concepto sumamente interesante que dice, ¿no es cierto? Mire, ¿sabe qué? Usted, productor, ¿no es cierto?, que está generando un producto, tiene que hacerse responsable por el residuo que va a generar su producto una vez que sea utilizado. Entonces comienzan a aparecer, ¿no es cierto?, la importancia, por ejemplo, del reciclaje de los neumáticos para la industria automotriz. La importancia, por ejemplo, del reciclaje de los cartones, del reciclaje, ¿no es cierto?, de los plásticos para la industria del envase. Porque efectivamente, claro, la industria quiere vender más, efectivamente, y produce más, y produce barato, ¿no es cierto?, y entrega, ¿no es cierto?, productos que después de ser utilizados se transforman en residuos. Y la industria no se hace cargo de eso, a pesar de que absorbe las ganancias, ¿no es cierto?, pero no se hace cargo de las externalidades. Entonces la ley REP lo que plantea, ¿no es cierto?, es que puede la empresa incorporar, ¿no es cierto?, esas externalidades como parte de su esquema de costos, algo sumamente interesante. Y aparece también otra herramienta relacionada con estas dos cosas, tanto con el análisis de ciclo de vida y la responsabilidad extendida al proveedor. Pues resulta que aparece la herramienta del ecodiseño que nace de una observación muy sencilla, ¿ya? El 80% de los impactos ambientales que genera un producto, ¿ya?, son concebidos a nivel del diseño. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros hacemos un diseño adecuado, ¿no es cierto?, observando adecuadamente los análisis de ciclo de vida y proponiendo las medidas adecuadas para disminuir los impactos, podemos a nivel de diseño disminuir en gran medida, ¿no es cierto?, los impactos ambientales que el producto va a tener una vez que sea producido. Entonces, esta herramienta realmente llega a plantear un cambio interesante, que por supuesto se complementa muy bien, tanto con la responsabilidad extendida al proveedor, como con la herramienta del análisis de ciclo de vida. Y comienza a aparecer, ¿no es cierto?, esta idea, que ya ahora está bastante más moderna, que tiene que ver con la economía circular. Es decir, es posible que nosotros tengamos un sistema económico, ¿no es cierto?, donde no generemos residuos, donde los materiales vayan teniendo, ¿no es cierto?, distintos usos y vaya obteniéndose y vaya capturándose su valor, ¿no es cierto?, en distintos momentos a nivel de una escalada al interior de las mismas empresas o entre varias empresas o entre la empresa y la sociedad o entre varias empresas y varios países. ¿Es posible? Aparentemente sí. Es posible, se podría hacer, ¿no es cierto?, simulando de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que hace la naturaleza. La economía circular podría también generar bienestar, ¿ya?, tratando, ¿no es cierto?, y capturando todo el valor posible que tengan los materiales que hemos extraído de la naturaleza. Bueno, dentro de eso, ¿no es cierto?, y llegando un poco al concepto ya más moderno de la gestión ambiental con algunos de sus instrumentos, como por ejemplo la ecología industrial, como por ejemplo la ecoinnovación y este concepto de la economía circular, hay una tendencia muy interesante, ¿no es cierto?, que hemos podido analizar, ¿no es cierto?, y que nos plantea una situación bien particular respecto de una visión de la economía circular. Hay muchas visiones respecto de la economía circular. Nosotros hemos encontrado esta de los doctores Reike y Vermeulen, ¿ya?, son ellos daneses, ¿no es cierto?, que plantean un ciclo que aquí se ve bastante complejo, si se fijan, ¿no es cierto?, lo pueden ver. Es una maraña, ¿no es cierto? ¿Ya? Ellos lo que tratan de demostrar con este modelo es que hay múltiples oportunidades de retener el valor de los materiales. Ustedes pueden ver aquí estas R, son lo que ellos han identificado, ¿no es cierto?, como oportunidades de retención de valor de los materiales. Ellos han cuantificado por lo menos 10. Y hay algunas que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, el reciclaje. El reciclaje existe, ¿no es cierto? En algunos países se lleva más adelante, ¿no es cierto? Tiene cifras importantes, en otros países no tanto. En Chile nosotros, por ejemplo, reciclamos el 11% de los plásticos. Es muy poco, es poquísimo, ¿ya? Sin embargo, eso es gracias a que la industria del plástico se dio cuenta que podía ser más rentable su propio negocio, ¿ya?, incorporando material reciclado, mezclándolo con material virgen. Lo hace más rentable. Entonces comienza a reciclar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Reteniendo valor.
le está reteniendo valor a los materiales, ¿ya? Entonces comienzan a aparecer una serie de retenciones de valor. Esto es un documento muy interesante, lo invito a que los lean, yo después les voy a enviar esta presentación, porque plantea precisamente lo que más nos llama la atención, es que plantea algunas alternativas muy singulares de retención de valor. Por ejemplo, el reuso, por ejemplo, la reparación de partes y piezas, por ejemplo, el poder reparar, ¿no es cierto?, algunas piezas, extraer piezas útiles de un producto que ya no sirve, ¿no es cierto?, para armar un producto nuevo, ¿ya? O aparece, por ejemplo, esta idea de la reutilización de materiales antiguos, lo que uno podría llamar un conjunto de operaciones que se hacen en algo que nosotros conocemos muy bien, como la Feria de las Pulgas, ¿ya? De alguna manera, esto viene a rescatar aquellos sectores económicos no más necesitados, pero sí dedicados a estas tareas, ¿ya? Porque, por ejemplo, a nosotros nos llama mucho la atención, en Chile han ido desapareciendo, por ejemplo, algunos oficios, como los zapateros, por ejemplo. Es muy difícil encontrar zapateros hoy día en las ciudades de Chile, porque los zapatos ya no se reparan, ¿ya? Entonces, sin embargo, en la industria de la zapatería se genera una gran cantidad de residuos. Entonces, estas oportunidades de retención de valor, ¿no es cierto?, que hay muchas, ¿no es cierto?, ahí está la reminería, está el reciclaje, está la reventa, ¿ya?, está la reparación, está el reuso, la reutilización. Entonces hay una serie de oportunidades, ¿no es cierto?, que están ahí y que económicamente, primero, aportan a la economía circular, a la retención del valor de los materiales, y también aporta al resurgimiento de aquellos sectores económicos, ¿no es cierto?, normalmente ligados a la pequeña y a la microempresa, ya, que pueden tener un espacio económico en el mundo. Entonces, la economía circular plantea de alguna manera eso, es decir, tenemos que hacer una maraña, ¿no es cierto?, de oportunidades y de ciclos sobre ciclos para poder facilitar el trabajo, ¿no es cierto?, de las personas que pueden trabajar y desempeñarse en estas oportunidades de retención de valor. Interesante artículo este. Lo he querido mostrar porque creo que es muy pertinente a esta herramienta de la gestión ambiental que es la economía circular. Algunos ejemplos, ¿ya?, de ecología industrial más ecoinnovación. En la Universidad Arturo Prat, el año 2017, desarrollamos un proyecto que le llamamos el proyecto Huilcalpa, ¿ya? Huilcalpa es con la fuerza del sol, ¿ya?, que consistió en el diseño y construcción de una vivienda social sustentable, ¿ya?, que incluía energía solar activa y pasiva, el uso de aguas grises y la construcción, ¿no es cierto?, a partir de un bloque que realizamos con residuos de botellas plásticas, ¿ya? Un proyecto interdisciplinario además, ¿sí?, y realizado entre arquitectos e ingenieros, algo que no es tan sencillo de hacer, pero que da unos frutos bien interesantes. Fíjense que esto surgió porque en la carrera de Ingeniería Civil Ambiental hacía harto rato ya que estábamos trabajando en los procesos de ecoinnovación y de ecología industrial y queríamos de alguna manera buscar un residuo masivo en un sector productivo y poder colocarlo en otro rubro económico importante. Y nosotros en nuestra región, uno de los rubros fundamentales es la minería. Es la gran minería del cobre. Y la gran minería del cobre se desarrolla en espacios, ¿no es cierto?, alejados de las ciudades, ¿ya?, en campamentos que están, ¿no es cierto?, sobre 3.000 metros de altura, a por lo menos 300 kilómetros de las ciudades más pobladas, ¿ya? Entonces, grandes cantidades de personas, por ejemplo, podría mencionarles que la compañía minera de Ollines de Collahuasi tiene aproximadamente 4.000 personas, ¿no es cierto?, en su faena, trabajando, de las cuales 2.500 están permanentemente, ¿ya? Y por un aspecto legal, ¿no es cierto?, es decir, tienen que dotar de hidratación a sus trabajadores, ¿ya?, tienen que dotarlos de agua, y como ellos trabajan en las faenas mineras, ¿no es cierto?,